Ahí va. Yo realmente, ¿me permiten hablar? ¿Sí? Yo realmente no pude escuchar la última, no pude evitar escuchar la última parte de la conversación anterior. Y el tema es un tema de un poco de límites y porcentaje, ¿no? Yo cuando escuché a Yuyo recién, me dio un poco de miedito. No confundir, nunca, por favor, les pido, porque para eso estamos, nunca confundir aceptar una enfermedad con resignación. Ojo, No. ahí está. Porque eso puede Resignada ser no. un elemento que no nos ayude a avanzar. Si bien yo tengo que aceptar lo que tengo, no me tengo que quedar en eso, porque ustedes saben que un poquito de rebeldía, un poquito de insatisfacción, es como que el motorcito tiene un poco más de pilas, a veces para seguir adelante. Entonces, era el único comentario que le quería decir. Por favor, no confundir el aceptar o saberlo como uno es, ya sea en lo psíquico, en lo físico, con una enfermedad en todo sentido, con eh, resignación. Porque si yo puedo cambiar algo que me parece que me va a hacer mejor a mí y a mi entorno, yo te apoyo, yo quiero hacer eso, ¿verdad? Entonces, ese era el comentario, y estamos todos acá para seguir adelante y para poner un poquito más de, de- de- de entusiasmo, de apoyo en esta enfermedad que la vamos a tener toda la vida, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, les pido siempre, sí, aceptar lo que tenemos, pero siempre un pasito adelante, nunca un paso para atrás. Siempre muchos sí y nunca un pasito para atrás. Siempre tratar de un pasito para adelante. Si se puede, se da, pero nunca quedarse como estancados en algo. Siempre o investigar o apoyarse o preguntar. Estas reuniones son una manifestación de lo que estoy diciendo. Y bueno, era eso lo que quería decirle. No sé si están de acuerdo o me perciben bien, no sé. No, está bien. La Pero yo resignación en la vida es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque la persona resignada ya es como un muerto que camina. No. Son cosas muy individuales, ¿no? Pero a veces la resignación hace que el incentivo, esa lucecita no nos empuje y eso no le hace bien a la persona. No le hace bien a la persona ninguna. Yo creo que no, que resignación no es lo mío, ¿viste? Bueno, me quedo más tranquila. Creo que no, pero está bien eso que dijiste, es tu miedito, porque creo que no estoy resignada porque quiero seguir mejorando si puedo, Exactamente. pero no quedarme. Exactamente. Mientras viva, y esa chiquita que nació, que tiene 1 año y algo, en mí despertó cosas que ahora Ana María, que va a tener su primer bisnieto. ¿Quién va a tener su primer bisnieto? Yo. Bueno, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Sí. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Juan Cruz se va a llamar. Opa, qué nombre. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Cómo se va a llamar? Juan Cruz. De telenovela. Telenovela. ¡Qué madrero! Felicitaciones, Ana María. Todos, gracias, todos son Juanes. Juan Miguel, Juan Andrés, Juan, entonces que no, vamos a... Para seguir la tradición. Juan, bueno, gente, yo les iba a proponer un tema para la charla de hoy, que creo que les va a interesar o todos vamos a poder aportar, y que es el tema de la prevención de las caídas y la enfermedad de Parkinson. ¿Está bien? ¿Les sirve? Sí, claro. Sirve totalmente. Ahí está. Entonces el tema de hoy es eso. Sobre todo vamos a ver eso que yo les dije, cómo podemos hacer ante la situación específica que nos da la enfermedad, como para prevenir episodios de caída, ¿verdad?
Todos saben que las caídas frecuentes son un problema que impacta, esto no es nuevo, usted ya lo sabe, en la calidad de vida de las personas con enfermedad de Parkinson. Ustedes me dirán, no solo en las personas con enfermedad de Parkinson, sino toda persona que se cae. Sí, pero se eso es complica cierto. más con la enfermedad. Sin duda, sin duda. Y Me ahora acabo de vamos a ver. caer el jueves y estoy Ya vamos. fracturada y estoy con No, yeso. bueno, así que es un tema candente este. Sí. Bueno, y tomar conciencia de que nos podemos caer es importante para tratar justamente de prevenirlas. Nosotros es algo que de alguna manera apostamos a la prevención, como en muchas cosas en medicina, ¿verdad? Y la primera etapa de la prevención es hablarlo con nuestro equipo de salud, con la familia o con el cuidador. Ya que, ¿quién fue que me dijo que se había caído? Yo, Miriam Moreira. Miriam. Bueno, para dar un poquito de actualidad al tema, contame cómo fue tu caída. Bueno, yo venía pensando en lo del bastón, el pie, todo y haciéndolo, o sea, como que me encontraba cómoda caminando de esa forma, pero estaba subiendo una escalera y como que estaba medio, o sea, en el parque de vacaciones, estaba afuera caminando y subiendo una escalera y estaba roto una parte y resbalé ahí y me fui contra el hombro, contra la muñeca, y fue un dolor espantoso, y todo, como que sigo molesta, pero están viendo si me puedo solucionar y se puede arreglar el huesito y no tienen que intervenirme, si no pueden ser que tengan que intervenirme. Bueno, es que, claro el ejemplo, ¿verdad? Clarísimo el ejemplo. Y bueno, yo porque les si iba era lenta con las dos manos, ¿cómo puedo ser de lenta y cómo puedo, o sea, como que te encontrás como que con una mano no haces nada y aparte la lentitud de nuestro por la enfermedad, o sea, como que se complica más, o sea, que queda bien claro. afecta la calidad de vida, sin duda que afecta la calidad de vida. Y nosotros vamos a hablar un poquito justamente de cómo podemos presentar este tema de las caídas. Hablando un poquito de la frecuencia de las caídas y tomando una población general, ustedes saben que las caídas en personas mayores de 65 años, tienen una caída al año el 30 o 40%. O sea, que después de los 65 años, el 30-40% de las personas tienen una caída. Cuando pasamos... Independientemente de que tengan o no Parkinson. Independientemente de que tengan o no Parkinson. Si pasamos a los mayores de 80, la mitad, o sea, el 50%, tienen una caída al año. Esto se multiplica por 3, o sea, 3 veces más, si la persona está institucionalizada, hospitalizada y o tiene Parkinson. ¿Sí? Entonces, ustedes ven lo importante de la prevención caídas. ¿Qué es una caída? Una caída la definimos como la pérdida involuntaria del equilibrio. Pérdida involuntaria del equilibrio. ¿Cómo podemos clasificar la caída? Las caídas se clasifican según la causa, o sea, según lo que provocó la caída, y según el tiempo de permanencia en el suelo. Esto sirve para tener una idea de la gravedad o de la importancia de la jerarquía que ha tenido esa caída. Dentro de las causas de caídas, por un lado están, y a los que más nos interesa, ¿verdad?, que son las caídas no justificadas a repetición. Son las que dependen de los factores predisponentes de los pacientes, o sea, cuando tenemos una enfermedad, una limitación, una secuela de un accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson. Otra causa predisponente para las caídas a repetición es la parte farmacológica, la polifarmacia, tanto en pacientes que toman psicofármacos como en pacientes que tienen que recibir medicamentos
para controlar la hipertensión, que a veces pueden bajar mucho la presión en determinadas circunstancias, eso puede dar mareos, inestabilidad y provocar la caída. Y las caídas accidentales. Las caídas accidentales son las que dependen en un 100% de la causa externa, de un entorno peligroso. Normalmente, la primera dificultad que tenemos es que siempre es una suma de factores. Capaz que no hay un solo factor, sino que se suma, ¿verdad? Como le pasó a Miriam. Miriam sumó la problemática de sus dificultades motoras físicas por la enfermedad, más la escalera, más el bastón, o sea, hubo una serie de suma de factores que hicieron que Miriam tuviera esta situación de caída. A ver, nosotros sabemos que el 80% de las caídas, ocurre en nuestro ámbito del hogar. Baño, cocina, dormitorio. El 10% en escaleras. Y el resto, un porcentaje muy chiquitito, en espacios abiertos. O sea, jerarquizamos nuevamente la parte de la prevención porque el 80% de las caídas si ocurren en nuestro hogar, quiere decir que hay factores que capaz que con poca cosa podemos sustituir, cambiar, modificar para que estemos más seguros, ¿verdad? Yo le dije que las caídas se clasifican por la causa, como habíamos dicho, las caídas a repetición no justificadas, las caídas accidentales, pero también se clasifican, fíjese qué importante esto, por el tiempo de permanencia en el suelo. Si una persona permanece caída más de 15 o 20 minutos en el suelo, se llama caída prolongada y tiene un pronóstico de mayor gravedad, digamos, ¿ya? Tiene un pronóstico de mayor gravedad. ¿Nos van siguiendo hasta ahora? Sí. Bueno. Sí, totalmente. La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, tiene una visión integradora en cuanto a las causas de caída. O sea que es muy difícil hablar exclusivamente de por qué nos caemos en la enfermedad de Parkinson, sino que realmente lo que pasa, y es lo que estamos viendo, siempre es una coexistencia, una suma de factores. La OMS, como les dije, tiene una visión integradora en cuanto a las causas de caída. Como les dije, las caídas son acontecimientos involuntarios de pérdida de equilibrio. ¿Cuándo aumenta el riesgo de caída? Sin duda que el riesgo de caída aumenta exponencialmente con la edad, independientemente de que tengamos o no enfermedad de Parkinson, ¿sí? Con el sexo es otro factor que actúa en las estadísticas para valorar cuándo o no podemos tener caída. El sexo femenino es más proclive a tener caídas que los varones. El tipo de actividad que tengamos, si somos sedentarios, si hemos hecho actividad física, si tenemos destreza motora, el hecho de no realizar actividad física, de ser muy sedentario, o que tengamos que permanecer en reposo mucho tiempo, también es un factor favorecedor de las caídas. Otros factores que se los menciono porque son importantes en alguna manera, son el consumo de alcohol, sin duda, y los fármacos, ¿verdad? Los fármacos, ya sea, como hablamos hoy, de fármacos que provocan somnolencia, como pueden ser toda la parte de psicofármacos, como la parte de la medicación antiparkinsoniana y la medicación cardiovascular. ¿Por qué la medicación antiparkinsoniana? Porque ustedes saben que uno de los medicamentos, por ejemplo, vamos a hablar de la L-Dopa, causa la famosa hipotensión ortostática, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos este medicamento, tenemos que saber y estar prevenidos que podemos tener cambios bruscos de presión cuando nos movemos bruscamente.
O sea, al pararse bruscamente, al levantarse bruscamente, nuestra presión no puede tener la variación adecuada, sentirnos mareados, y eso ser una causal de caídas. ¿Estamos todos de acuerdo? Y ahora voy a decir algo, pero creo que me lo van a entender. Ustedes saben que como precipitante de las caídas interviene el factor socioeconómico. ¿Por qué? La pobreza es un determinante de las caídas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos más disponibilidad económica, podemos adecuar más nuestro entorno a nuestra necesidad. Por ejemplo, podemos tener un lugar adecuado para el baño, con un barrote para agarrarnos, con un banco y un espacio adecuado para pararnos, cosa que a veces en otro medio no lo podemos tener. Podemos tener muebles adecuados a nuestro estado físico, podemos tener el uso de implementos, como decía Miriam, de un bastón, de un andador, que capaz que en otra situación económica no tenemos acceso a eso. Y es en ese sentido que la pobreza es un factor negativo, determinante, que aumenta las caídas. ¿Se entiende? Es en ese sentido que la pobreza puede ser también algo que nos sea de riesgo, para que nosotros tengamos caídas. Otros factores que obviamente son precipitantes de las caídas son enfermedades, ya sea cuando se asocian artrosis importantes de rodilla, de cadera, secuelas neurológicas de un accidente vascular, trastornos de la sensibilidad, trastornos visuales, trastornos importantes visuales, y cuando existe deterioro cognitivo, no en el sentido de la memoria, también puede estar, sino en el sentido de que cuando hay un deterioro cognitivo, ustedes saben que nuestra organización visoespacial se puede ver alterada. Entonces, los pacientes con un deterioro cognitivo es en ese sentido, al no poder organizar tanto como otras personas nuestro espacio, es un determinante de las caídas también. Entonces, la seguridad en nuestro entorno es algo por lo cual tenemos que trabajar, tenemos que orientarnos, pedir ayuda a nuestro equipo de salud, a nuestros cuidadores, a nuestros familiares. Entonces, esto era lo que quería decirles como precipitantes o factores importantes que están prediciendo las caídas, y así poder de alguna manera, no digo evitarlas, pero sí prevenirlas. Yo me acuerdo que tengo un geriatra muy amigo, y que él nos decía, trabajamos juntos, esto no es casualidad, ¿verdad? Geriatría y neurología, pero bueno, cuando trabajamos juntos me decía que cuando a él le decían que un paciente había tenido una caída, o que venía un paciente con una caída a verlo a la consulta, él lo interpretaba como un fracaso. Un fracaso en todo sentido, porque él no lo pudo evitar, porque el paciente no lo pudo evitar, porque el medio donde se mueve no lo pudo evitar. Es en ese sentido que él lo tomaba como un fracaso, y con este término evitar caídas futuras, ¿no? ¿Se entiende esto, sí? Ahí está. Bueno, entonces, quedamos que lo claro es que cuanto mayores somos, más riesgo de caída tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué otros factores pueden intervenir en que nuestras caídas sean frecuentes? Cuando hay debilidad muscular, sobre todo en la cintura pélvica. Y un factor importantísimo, un factor que predice futuras caídas, es el haber tenido una caída previa. Si un paciente tuvo una caída previa, abrir los ojos, alertarse para evitar caídas futuras, ¿verdad? Y cuando hay trastornos de equilibrio y de la marcha, como ya dijimos, secuelas de accidentes vasculares, problemas artrósicos severos, problemas de sensibilidad, problemas de visión, y, a ver, los trastornos de equilibrio de la marcha pueden aumentar hasta 4 veces el riesgo de caída
en contraposición con lo que uno no los tiene. O sea, si un paciente tuvo una caída antes, el riesgo aumenta 4 veces en relación a quien no ha tenido esta caída anteriormente. O sea que es muy importante, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? La persona que toma levodopa tiene que controlarse la presión ortática de manera que de repente la persona ya de por sí tenía hipertensión, tomaba un hipertensivo, y si toma levodopa tiene que controlar esa situación para que no se Exactamente. Exactamente, y me parece muy interesante que lo hayas captado. La suma, la polifarmacia, siempre son factores a considerar y a advertir, porque es así, si nosotros tomamos medicación para controlar nuestra hipertensión, sumado a medicación antiparkinsoniana, los riesgos de marearnos por los cambios abruptos de postura son importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, saberlo, que es lo importante. Y segundo, tomar las medidas para que esto no pase. Tomar adecuadamente la medicación y movernos de una manera adecuada que haga que si bien estos factores no van a desaparecer, los vamos a minimizar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces quedamos con que las caídas, nuevamente, acontecimiento involuntario de pérdida de equilibrio. Los factores de mayor riesgo son edad, sexo, tipo de actividad que tengamos, cuanto más sedentario seamos, peor el riesgo, el consumo de alcohol, el consumo de medicamentos, los factores socioeconómicos, como hablamos, todas las patologías asociadas, los trastornos cognitivos en el sentido de la falla orgánica visoespacial, como dijimos, y otro factor que es en el que sí podemos modificar, aunque sea pequeñas cosas, es en que nuestro entorno sea más seguro. Si nosotros hablamos de que el 80% de las caídas ocurre en nuestro domicilio, sin duda que con alguna modificación esto seguro puede mejorar. Entonces, de las causas multifactoriales de las caídas, teníamos los factores intrínsecos, que son los que dependen, digamos, de nosotros, de nuestra enfermedad, de nuestra patología, de los medicamentos que tomamos. Factores extrínsecos, que es el medio, el microambiente que nos rodea, donde vivimos, por ejemplo, en qué medio nos movemos. Y los factores o riesgos ambientales o circunstanciales. Hay caídas que a veces realmente son accidentes, no las podemos evitar. Pasamos por algún lado, hay un accidente, bueno, hay caídas realmente que son evitables, pero esto es muy bajo porcentaje, acuérdense. Acuérdense que el porcentaje de esto es muy bajo y las caídas a las que nosotros vamos a apostar en prevención son las caídas que están el origen en nosotros mismos, porque a veces el entorno no lo podemos cambiar, ¿verdad? Y recuerden esto, cuando nosotros tenemos una caída, se aumenta por 4 el riesgo de caída que probablemente tengamos, ¿verdad? Entonces, evitar las caídas es algo sumamente importante. Generalmente las caídas en la enfermedad de Parkinson se presentan cuando la enfermedad avanza, ¿no? No en las primeras etapas. Y se suele atribuir a los síntomas motores, a la lentitud de los movimientos, a la rigidez, a la falta de flexibilidad de repente, a la postura. Ustedes saben, todos conocen que la rigidez parkinsoniana provoca la postura en flexión, y eso hace que nuestro centro de equilibrio se desplace hacia adelante, con una postura encorvada hacia adelante. Eso da que nuestro centro de gravedad se desplace, y eso sin duda que es favorecedor de caídas. Los trastornos de la marcha, el freezing, el congelamiento, eso sin duda, el quedarse pegado al piso, eso sin duda son todos favorecedores de las caídas, sin duda, sin duda.
Y un problema, como habíamos dicho, que incrementa el riesgo de las caídas, es eso de la disminución de la presión arterial y el mareo, que aparece al cambiar de posición en forma brusca. También la falta de hidratación y o el exceso de medicación. Cuando estamos tomando alguna medicación en exceso que da somnolencia, sin duda es favorecedor de las caídas, ¿verdad? Otros factores que se pueden atribuir a que pueden contribuir a que ocurran caídas son los cambios propios de la edad, como la visión, la audición, la falta de sensibilidad, que suelen contribuir a la pérdida de equilibrio. Nosotros hablamos de que una manera de medir la caída, la importancia de la caída, es el tiempo que la persona permanece en el suelo, ¿verdad? Siendo, como dijimos, más de 15, 20 minutos una caída grave. Ustedes saben en todo esto que hay caídas leves que nos provocan hematomas, cortes, heridas de muy leve intensidad, que la podemos solucionar con un tratamiento, nosotros solos podemos hacernos cargo de eso. Cuando esto ya toma otra importancia, nos obliga a tener una asistencia. Y lo más grave es el tema de los famosos traumatismos de cráneo y las fracturas. Hoy al principio de la charla, Miriam nos dio un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué las fracturas? La fractura por el hecho de tener, a ver, usando el lenguaje muy vulgar, ¿verdad? Pero me van a entender, por el hecho de tener un hueso roto, que sin duda afecta a la movilidad, da dolor, nos obliga a reposo, puede ser que necesitemos internación, la internación nuevamente con el reposo, con el aislamiento social, con la disminución de todas las actividades, la posibilidad de infecciones asociadas, y el traumatismo de cráneo siempre con el riesgo de los hematomas, que siempre hay que tenerlos en cuenta en los adultos mayores, porque a veces se expresan con síntomas muy leves y que no son fáciles de diagnosticar en primera instancia, ¿verdad? Entonces, tenemos desde la caída leve, que fue un simple hematoma o una pequeña herida cortante, a la caída más grave de una fractura con una rotura de hueso. Las típicas son cadera o puño, que nos obligan a tratamiento médico y o quirúrgico. Entonces, las consecuencias de la caída pueden ser mínimas, como la que provoca un hematoma pequeñito en la zona de la lesión, una herida cortante, o muy grave, como la que se ve en los traumatismos de cráneo, fractura de cadera y muñeca, que son las más complicadas, ¿verdad? Y la hospitalización, les repito, siempre es un factor que hay que evitar por el reposo prolongado, las trombosis, las infecciones, y sobre todo, ¿saben a qué? Al miedo a nuevas caídas. Hoy recién hablábamos de todo este aspecto, ¿verdad? Pero yo creo que es algo muy normal que si alguien tuvo una caída quede un poco atemorizado, por lo menos las primeras etapas. Y hay todo el equipo de salud, familiares y obviamente los cuidadores, tienen que saber cómo afrontar esto, ¿no? Y el manejo de las caídas, ustedes se imaginarán, después de todo esto, que siempre es multidisciplinario. A ver, no hay una pastilla anticaída, no, eso no existe. No hay una pastilla anticaída, no hay algo que yo tome y me evite que me caiga. A ver, está claro esto, ¿verdad? Entonces, son muchos factores que tenemos que controlar, que valorar para evitar estas caídas. El equipo multidisciplinario, sin duda, es el que tiene que hacerse cargo de estas prevenciones y se debe tener en cuenta cuando uno manda medicamentos, cuando todo el espectro farmacológico se le indica al paciente, y ahí hay que valorar todas las estrategias para evitar caídas junto con la familia y el cuidador. Hay que aprender a no levantarse de golpe, porque puede contribuir a caídas bruscas, eso está clarísimo. Estos cuidados
se tienen que sumar, nunca se olviden de la hidratación, sobre todo los días de calor en verano. La hidratación es algo muy importante en las personas adultos mayores, porque al igual que en los bebés y en el recién nacido, la deshidratación es muy común. Los adultos mayores se deshidratan igual de fácil que un recién nacido, que en la primera infancia. Y es importante entonces que el médico haga los ajustes necesarios en los fármacos que indican, ya que la gran mayoría pueden provocar hipotensión ortostática. Y bueno, también el equipo tratante tiene que estimular al paciente en la rehabilitación, que es lo que viene después de una caída importante, ¿verdad? Una caída que es un pequeño hematoma, bueno, va a sanar sola, pero una caída de otra entidad va a necesitar rehabilitación, rehabilitación de la marcha, de la postura, del equilibrio, no solo a través de la parte de fisioterapia, sino hacer todo el resto de actividades físicas que ustedes conocen también, como pilates, tai chi, yoga, tango, que nos ayudan a mejorar el equilibrio, fortalecen los músculos, la flexibilidad, ¿sí? Entonces, siempre es un equipo multidisciplinario que tenemos que mejorar, que tenemos que apoyarnos en él para evitar las caídas, prevenirlas sobre todo. Y dejé para el último comentario, el tema de cómo adecuar nuestro hogar a nuestras necesidades. Y por eso hoy yo dije que capaz que los impactaba, pero cómo actúa acá el nivel socioeconómico en todo esto. Por ejemplo, la iluminación. La iluminación es un tema muy importante a mejorar, a valorar, para evitar caídas. No podemos tener en nuestra casa un desnivel, un escalón que no esté bien iluminado. Si tenemos desniveles, por lo menos que estén iluminados. Retirar objetos de nuestro paso, por donde nosotros circulamos, tiene que estar libre. Muebles, alfombras. Uno se sorprende cuando llega a la casa de los pacientes y ve, a pesar de las dificultades motoras que están, siempre hay alguna alfombra, algo que obstruye, y siempre hay algún comentario que lo justifica. No, pero yo estoy acostumbrada, no pasa nada porque yo estoy acostumbrada a esto. Y bueno, no es tan así. Otro tema a valorar, nuevamente, hacemos referencia al nivel socioeconómico, es el calzado. El calzado. Por favor, no me anden de chinelas, nunca anden chacleteando. Siempre el zapato cerrado, cómodo, del talle que necesitemos, ni más grande ni más chico, pero siempre zapato cerrado. Siempre zapato cerrado, que ajuste el pie y que no tengamos que estar pensando que perdemos el zapato. La punta del zapato es otro tema. Ustedes ven que si nosotros levantamos el pie, siempre la punta queda en un nivel inferior. Y si la punta es grande, siempre parece que la punta nos está tropezando con todo. Entonces, puntas romas. Elegir el buen calzado es muy importante. Otro tema es elegir la ropa para el vestido, que no sea dificultoso vestirnos, que no sea dificultoso, que podamos hacerlo solos, pero que no sea práctico, que no nos ponga en riesgo el vestirnos, que sea rápido, que no tengamos que estar haciendo equilibrio para vestirnos, elegir la ropa adecuada, que nosotros mismos la podamos usar para ser justamente independientes, ¿verdad? Y lo otro, cuando necesitamos, son el bastón, el andador, inclusive tener un acompañante para agarrarnos, si necesitamos, estos elementos que son un apoyo. En el baño, siempre nosotros decimos que es preferible el tema del baño sentado y tener agarraderas para que estemos cómodos y así poderlo hacer solo, ¿verdad? Porque eso nos da de alguna manera independencia.
Y bueno, esto es lo que les quería decir, y bueno, la prevención de las caídas es importante para la vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Hay que conversarlo con el equipo de salud, hay que ejercitarse, hay que tomar adecuadamente la medicación, hacer el hogar más seguro, para que permita reducir los riesgos al paciente. Esto se charla con el equipo de salud, con los familiares y los cuidadores. Y esto es un poquito lo que les quería transmitir. No les hablé de las escalas ni de cómo se miden las caídas, solo el tema de frecuencia, porque las escalas que usamos, como ustedes se darán cuenta, no son privativas de la enfermedad de Parkinson. Ahora hay una modificación de la Movement Disorders, de la UPDRS, que hay una parte específica de caídas, pero las escalas que tenemos son escalas generales, no específicas para la enfermedad de Parkinson, entonces por eso no le mencioné las escalas ni cómo se mide esto con escalas, porque no me pareció que aportara mucho en esta charla, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le quería comentar de las caídas. Muy clara fuiste, muy clarita fuiste. ¿Sí? Bueno, sí. me alegro. Eso del baño me quedé pensando realmente, porque es donde yo tengo cierto miedo, ¿verdad? Y bueno, buscaré una silla que me quede cómoda y que... Eso no hay que dudar en eso. Hay que buscar que nosotros podamos ser autoválidos, pero que a su vez estemos seguros, sin correr riesgo. No es fácil, claro que no es fácil, pero si tenemos la posibilidad en nuestro baño, que hay personas que no la tienen, de poner algo cómodo para que nosotros nos podamos bañar solos, seguros, sin duda que hay que hacerlo, sin duda que hay que hacerlo. Hay personas que me preguntan, ay, doctora, yo no quiero usar el bastón porque si después me acostumbro, ¿qué hago? Yo no quiero. Es clásico eso. Yo no quiero el bastón. Eso es clásico. Y entonces, ¿qué le contestamos? Muy sencillo, muy sencillo. Nosotros estamos para apoyarte. Con lo que tú seas más independiente y estés más seguro, bienvenido sea. Ahora, que por no usar el bastón, no tengamos que lamentar una caída, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo le decía, es un poco el poner en una balanza, ¿no? Los beneficios y lo que nos hace bien y lo que no, y los miedos, ¿eh? Tampoco después de una caída, es muy difícil después de una caída, supongo que Miriam te estará pasando, te habrás quedado con un poco de temores, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, eso no quiere decir que nunca más vayas a subir una escalera, de ninguna manera, sino simplemente saber qué puede pasar, saber qué puede pasar y hacerlo con una buena iluminación, un buen calzado, agarrándose, y bueno, evitar las caídas. Tengo una escalera de 17 escalones en mi casa. Qué bueno. Que tengo que subir y bajar. Pero donde te caíste no fue en tu casa. No, fue en el parque de vacaciones de UTE Minas. Ahí va. Y no fuimos nosotros, ¿eh? Qué cosa. Estabas sola, ¿no? Nos invitaste. Bueno, cuando quieran, organizamos una ida al parque. Ah, yo me anoto. Bueno, yo también. Yo me anoto. No sé, Ana María, ¿qué dice? Sí, nos anotamos. Nos anotamos. Nos acompañamos. Sería precioso. Que pongan escalera eléctrica. Hola, hola. Doctora, ¿usted sabe, doctora, que cuando estaba hablando, yo tengo a Delma acá al lado mío? No sé ya la veo, preciosa. Bueno. Hola, Delma. Hola, Delma. Delma está viviendo acá en el mismo residencial que yo. ¿Están juntas? Sí. Y se cae mucho. Entonces le pusieron una butaca con brazos altos de una altura cómoda, que ella no se vaya para los costados. Almuerza, cena, va a la mesa y va a su butaca. Y ella ahora está en la butaca acá también. Ve que acá yo estoy tocando. La veo. Excelente, excelente. Claro, y ya le pusieron pena que se levante sola.
va al baño y la llevan, y a veces la dejan, por supuesto, sentada, y ella no quiere, no, tiene que esperar, vienen enseguida a buscarla, porque los apuros... Ahí está, ahí está, ahí está. Esa es otra cosa. Pero como yo les decía, una de las cosas importantes es saberlo y charlar con el equipo de salud que las caídas pueden pasar. Y más cuando vamos cumpliendo más años, tercera, cuarta edad, las caídas aumentan exponencialmente. Si estamos hablando que después de los 65 años, 35-40% tienen una caída al año, que aumenta por 4 si tenemos Parkinson, entonces digo, es un factor importante a prevenir, porque después que nos caímos ya no queda otra, la caída estuvo. Claro. Hay que estar un pasito antes de la caída, ¿no? Evitar. Quiero que me cuente si alguien más se cayó en el último año de los que estamos acá. ¿Beatriz? Beatriz, sí. Yo me ¿Edgardo caí. también? Hola, doctora. Yo ahora 4 meses fui al donde el cuarto de mi hijo, a la biblioteca, y tenía que agarrar algo que estaba en el último estante. Y me fui de cabeza, me quedé con la cabeza contra la cama de él, pero el tema es que estuve 20 minutos sin poder levantarme hasta que él vino, bueno, y él tampoco pudo conmigo, tuvieron que llamar a alguien. El tema es que como tengo de rodilla, yo hacía fuerza para levantarme, pero no pude hacerlo. Me quedé pensando en lo que usted decía del tiempo, ¿no? 20 minutos estuve tirada en el piso. Y después de ¿Qué eso... fue lo que sentiste? ¿Fue un tema de equilibrio o te mareaste? No, de equilibrio. De equilibrio, no te mareaste, de equilibrio. Te fuiste para adelante. Sí. Ahora, por ejemplo, ahora más o menos 20 días, por suerte estaba mi madre en la cocina, pero para atrás, sentí que me iba para atrás y tuve la posibilidad de agarrarme de ella. Pero bueno. Sin mareo. Sin mareo. Pero esta vez estuve 20 minutos tirada no me podía levantar. Esa es otra cosa, el tema de agacharse, hay que tener cuidado, precauciones, saber que uno tiene posibilidades de que si se agacha puede pararse, estar seguros de que si hacemos un movimiento vamos a poder volver a nuestra vertical sin inconveniente, ¿no? Edgardo, ¿cómo fue que te caíste? No, me caí, no me acuerdo de ninguna, muchas caídas. ¿Mucha en tu casa? Sí, muchas caídas. Y me aprendí que me enrosco. Cuando siento que me voy a caer, enseguida me doblo las piernas y me dejo caer suavemente. Para evitar traumatismo mayor. Claro, porque las primeras me pegaban en las rodillas o en la cabeza. Y claro. Yo cuando siento que ya fue, ya sé que estoy en emergencia y me aflojo y caigo en el lugar ahí. No voy hacia adelante y me caigo de cabeza. Claro. Y eso ya tomás tu precaución, digamos. Después es otro problema levantarme, que ahí con mi hijo veo qué hago. El problema ¿Estás usando bastón o algo? No. No, lo que sé que tengo un principio, cuando me agarro, que tiendo a agarrarme de las cosas, no puedo agarrarme. Es malo agarrarse las cosas. Hay que tratar de mantenerse parado e ir a pasito uno mismo. Si te agarras, claro fuiste. que sí. Si te claro agarrás, que fuiste. sí. Y claro ten que cuidado sí. cuando te agarras algo flojo. Sí. Por ejemplo, eso cuando estamos en casa, ponerse los pantalones parados. Eso es hacer un equilibrio inútil. Digo, hay que estar muy seguro para vestirse en el baño o cuando uno se levanta, sacarse ropa, ponerse ropa, especialmente el pantalón o el buzo con las manos. Siempre tomar la precaución de que estamos seguros con los movimientos que vamos a hacer, ¿no? Siempre estar seguros en eso. Media hora para ponerse una media y media hora para poner. Las medias. Bueno. Después que me caigo, como que me cuesta, enseguida vinieron a ayudarme y pedía que por favor me dejaran tranquila un momento porque como que me cuesta, es un dolor horrible y aparte me cuesta levantarme y quiero levantarme por mis medios. Pero como que tengo que reaccionar y esperar un tiempo para levantarme. Me asistieron enseguida. Exactamente. Bueno, ¿alguien más que quiera contar algo? Acá, Roberto. Hola. Hola, Roberto. ¿Cómo te va? Escúchame,
hay una técnica que creo que es muy buena para mantener el equilibrio, es el paso largo. También. Paso largo con miembros cruzados. Es decir, pierna izquierda, brazo derecho. Entonces, y como queriendo recoger algo del suelo. Como si fueras un mono, ¿viste? Es una forma de transportar el punto de equilibrio hacia atrás. Exacto. Pero todo eso, eso implica un entrenamiento, ¿verdad? Digo, si cuando le empiezas a hacer, tiene que haber alguien que te controle, que tú sepas hasta adquirir esa técnica, porque es un entrenamiento que tú estás haciendo. Yo lo he adquirido, ¿eh? Es decir, si lo haces despacio, ahora te parás y volvés a lo de antes. Ahí está. Es terrible, pero ¿cómo sirve? A mí me sirve mucho. Perfecto. ¿Y tú lo aprendiste solo o con algún? No, sí, terapeuta en Buenos Aires. Exacto. Fisiatra, kinesiólogo, lo que sea, puede aportar mucho en ese sentido porque valora individualmente cuál es el trastorno de equilibrio que más complica, ¿verdad? Entonces ahí tratar de corregirlo. Perfectamente. ¿Tú te vestís solo? Yo sí, yo me he visto solo, sí. Pero estaba hablando de los pantalones. Yo el pantalón me apoyo sobre el placar y parado yo tengo buen equilibrio, no tengo problema. Claro, pero también tiene que estar a una buena altura, cuidado cuando uno hiperextiende el cuello, que ahí pueden venir mareos, siempre tenerlo a la altura adecuada. Mareos no he tenido nunca. ¿Eh? Pero yo que te digo, que te lo pongas sentado. Está bien. Sin duda, sin duda. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Con respecto al baño, totalmente de acuerdo en bañarse sentado. Nosotros tenemos tipo silla water, que no tienen lógicamente el water debajo, pero nos sentamos cómodos para bañarnos y nos baña. Es decir, siempre hay alguien al lado vigilando. Sí, otro problema ahora que se lo quiero comentar porque no es nuevo y le ha pasado a varios pacientes, que en el invierno tenemos el tema de la calefacción, estufas o lo que sea. Y fíjense que el riesgo, si nos caemos o nos accidentamos con un fuego prendido, es mucho mayor, ¿verdad? Ya sea en el baño, ya sea en el estar. Digo, mucho cuidado con los fuegos que ponemos. Los fuegos, las calefacciones que ponemos, la sugerencia en el hogar es siempre ponerlos en una altura, ¿verdad? Que no estén en el piso, cosa que si nosotros no podemos evitar la caída, tampoco nos quememos por eso, o que tengamos otro accidente. Los fuegos en la casa siempre en alturas. Son pequeñas cosas que nos ayudan a estar más seguros en nuestro domicilio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, totalmente. Sí. Yo le iba a comentar. Vamos a tomar un chocolate con bizcocho de anís hoy o algo de eso, no sé. Un chocolate con pastelito, no sé. Con churros calientes, con churros rellenos. Eso ya está difícil de hacer, pero bueno. Y con merengue. Con merenguitos. ¡Ay, qué rico! Bueno, qué dulceras resultaron. ¡Ay, a mí me queda rico el chocolate! Siempre le hago preparé el chocolate con merengue y después volcar el chocolate sobre el copo de merengue. Sí. Mi consuegra lo hace con merengue el chocolate. Lo hace con merengue. Sí, yo lo hago con merengue. Ah, no sabía. Sí, se hace el chocolate pero merengue, ¿queda? Claro, se pone en cada taza un copo de merengue, se vuelca el chocolate y el merengue cocina y sube. Ese es un chocolate gourmet, ese es un chocolate muy gourmet. Yo lo hago diferente. Yo le pongo el chocolate y el merengue arriba, en la taza. Queda riquísimo. Muy rico. Queda riquísimo. Tendríamos que hacer un chocolate. Ya nos vamos a tomar un chocolate, ¿no? Por ahí. Tenemos que hacer una chocolatada para todos. Una chocolatada para todos. Qué bueno. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Precioso todo. Gracias. Bueno, un beso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena. Muchas gracias, muchas gracias. Ana María. Un verlo, que pasen bien. Saludos. Igualmente. Gracias. Chao.
saludo y chao, le digo hola y chao. Que hoy... Bueno, bienvenida Gabriela, que la veo por primera vez. No, y Lidia es. ¿Eh? Era Lidia. Bien, Lidia la veo. Temprano y pude entrar ahora, así que por eso le digo hola y chao. Chao.